Muy buenos días, público de las redes sociales que siguen nuestra página del Instituto de Investigación Translacional y Biotransversal AIRU. Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva conferencia desarrollada por la magíster Gloria Tula Bravo Araujo. La doctora Gloria Tula Bravo Araujo nos va a dar su disertación sobre ácidos grasos trans en alimentos. Un tema muy importante porque según las últimas estadísticas mundiales y sobre todo en el Perú, estos ácidos grasos trans que se encuentran en varios alimentos, sobre todo alimentos que tienen demasiada publicidad y que genera un impacto en el consumo, ¿no? Genera un consumo masivo, ¿no?, de estos alimentos que contienen ácidos grasos trans y que en la mayoría de sus casos son perjudiciales para la salud. Por eso la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan la eliminación de los ácidos grasos trans producidos industrialmente para prevenir enfermedades no transmisibles como las cardiopatías coronarias. Y este tema de las cardiopatías coronarias está muy vinculada con síndrome metabólico, un aspecto tan crítico que en este caso involucran varios factores, como es la diabetes, la hipertensión arterial, la elevación de glucosa en sangre, la elevación de colesterol en sangre, la resistencia a la insulina, muy bien, y todo ese complejo conjunto de enfermedades hacen un objetivo, que es la cardiopatía coronaria. Y mucho tiene que ver con los ácidos grasos trans, que el día de hoy la magíster Gloria Tula Bravo Araujo nos va a venir a explicar qué es, dónde hay y qué se puede hacer para disminuir o quizás mejorar esta disposición de ácidos grasos trans. La magíster Gloria Tula Bravo Araujo es ingeniera de alimentos de la Universidad Nacional del Callao, maestra en nutrición de la Universidad Nacional Agraria La Molina, docente de pregrado en la Universidad Privada Norbert Wiener, directora de Food Technology Research Center Perú, del Instituto AIRU. La doctora Gloria Bravo está actualmente realizando varios estudios sobre todo en productos alimenticios y su repercusión en salud sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, todo el equipo del Instituto AIRU viene apoyando diversos proyectos de investigación que la doctora Gloria Bravo está realizando. Justo estos días vamos a tener una campaña de salud preventiva a propósito de ello. Seguramente ya va a estar en las redes sociales, una campaña preventiva de salud, sobre todo para recomendar y aconsejar a la población. Va a ser en un distrito de Lima que tiene una alta prevalencia de enfermedades de distintos tipos, sobre todo enfermedades no transmisibles, como es el caso de obesidad, es el caso de algunas enfermedades que se pueden prevenir o pueden reducirse si es que el impacto sobre su estado de salud pueda darse, y para eso van a haber profesionales de salud que van a estar recomendando, aconsejando por su bienestar. Muy bien. Doctora Gloria Tula Bravo Araujo, muy buenos días. Buenos días con todos, buenos días, doctor Miguel. En primera instancia, agradecer la invitación a participar de este primer ciclo de conferencias de ciencia y tecnología, en donde pues voy a exponer, como ya lo comentó el doctor Miguel, respecto a ácidos grasos trans en alimentos, un tema que he venido trabajando desde pregrado y que en el cual también tengo bastante gusto en exponer, ¿no? Entonces voy a presentar mi pantallita, por favor, y me confirman si la logran visualizar. Sí se logra visualizar, doctora. Listo, muchas gracias. Entonces nos vamos a centrar, exactamente en contenido de ácidos grasos trans en alimentos, que es el tema
por el cual estamos el día de hoy. Sí, y yo quisiera iniciar con esta figurita que vemos acá o esta imagen que vemos acá porque tiene mucha relación respecto a los ácidos grasos trans. Entonces, en un día cualquiera, como les estoy colocando aquí, nosotros pues acostumbramos a tomar un desayuno y a los que prefieren o a los que son amantes de la margarina, pues nosotros consumimos nuestro pan con esa margarina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Y ahí les estoy colocando en un primer concepto que es sacado de la tabla nutricional justamente de las medidas caseras, ¿no? Entonces, promedio se consumen 2 panes, ¿no es cierto? Y si nosotros incorporamos a ese pan, pues, margarina, nosotros estamos por porción aproximadamente adicionando al pan 14 gramos, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando que en proporción estaríamos consumiendo 28 gramos de margarina porque estamos frente a 2 panes, que es el consumo promedio, ¿no es cierto? Entonces, nosotros mandamos a analizar y vamos a ver en las posteriores diapositivas justamente una margarina comercial donde trabajamos esa cantidad de ácidos grasos. ¿Qué nos arrojó esos resultados? Pues que contenía 5,29 gramos de ácidos grasos trans en 100 gramos, ¿correcto? Si nosotros evaluamos esos 24 gramos que se incorporan a esos 2 panes, estamos consumiendo aproximadamente, si hacemos una regla de 3 simple por ahí, 1,48 gramos de ácidos grasos trans. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que el consumo debe ser menos del 1%. ¿Eso a cuánto equivale? 2,2 gramos de ácidos grasos trans. Entonces, este valor de 1,48 gramos está muy, pero muy cercano a esos 2,2 gramos que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta cantidad solamente en el desayuno se va a ir aumentando o incrementando, porque no solamente vamos a consumir alimentos que nos van a mantener con esa cantidad. Entonces, en el transcurso del día vamos a ingerir ciertos alimentos, después ese 1,48 gramos va a ir incrementando. Entonces, vamos a ver en el transcurso de la ponencia justamente por qué es importante que estos ácidos grasos trans logren, si no eliminarse, disminuir de nuestra dieta, ¿sí? Y vamos a finalizar con algunas investigaciones que se están trabajando y algunas propuestas. Vamos a decir así, vamos a abrir una ventana para que podamos seguir trabajando en investigación. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar estos datos que son importantes aquí para pasar a una introducción y luego entrarnos en sí en el tema de los ácidos grasos trans. Entonces, partimos con enfermedades no transmisibles, que es lo que estaba comentando justamente el doctor Miguel, y que incluso el Instituto AIRU vamos a trabajar campañas para justamente trabajar en estas enfermedades no transmisibles. ¿Y qué serán estas enfermedades no transmisibles? Pues son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta. Podemos tener enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes. Pero todas estas enfermedades no transmisibles van a poder reducirse siempre y cuando nosotros podamos reducir esos factores de riesgo, que pueden ser, como vemos en la lámina, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la inactividad física o el sedentarismo y el consumo inadecuado de alimentos o los que no son saludables, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen esos datos? Los comportamientos, dice, modificables, como el consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas malsanas y el uso nocivo del alcohol aumentan ese riesgo de enfermedades no transmisibles.
El tabaco cobra, dice, 7,2 millones de vidas al año, ¿sí? Y se prevé que esa cifra va a ir en aumento en los próximos años. Unos 4,1 millones de muertes anuales se van a atribuir a la ingesta excesiva de sal y sodio. Más de la mitad de los 3,3 millones de muertes anuales atribuibles al consumo de alcohol se debe a esas enfermedades no transmisibles, entre ellas el cáncer. Y finalmente, unos 1,6 millones de muertes anuales pueden atribuirse a una actividad física insuficiente. Entonces, ¿a qué llegamos con esto, no? ¿Qué les quiero decir? Dime lo que comes y te diré de qué vas a enfermar. Entonces, si nosotros consumimos alimentos que tengan exceso de azúcar, pues vamos a ir camino a la obesidad y a la diabetes. Por otro lado, si comemos comidas que son altas en sodio, pues vamos a desarrollar la hipertensión, que es un factor de riesgo importante para desarrollar las enfermedades cardiovasculares, como el ataque cardíaco, accidentes cerebro-cardiovasculares. Y por otro lado, este alto consumo de grasas tanto trans como saturadas van a permitirme a mí pues que haya un elevado nivel de colesterol. Pero la pregunta sería, ¿cuál es más peligroso? ¿No? Muchos resaltan y tiene mucha relevancia respecto a los ácidos grasos trans, porque no solamente va a afectar pues, el colesterol malo, que se ve afectado por la grasa saturada, sino que el equilibrio entre el colesterol bueno y el colesterol malo va a verse comprometido, dado que mientras que eleva el colesterol malo o el LDL, va a disminuir el colesterol bueno. Entonces, ahí vamos a decir que tiene mucho que ver el efecto dañino que tienen estos ácidos grasos trans. En ese sentido, pues nosotros tenemos el control y nosotros decidimos cómo queremos estar, puesto que va a depender de nosotros, de la información que nosotros tengamos, para que nosotros podamos decidir qué es lo que vamos a consumir. Sí, acá les pongo unos datos estadísticos importantes porque van a reflejar en realidad cómo el ranking de las principales causas de muerte a nivel mundial en este 2019. Entonces, si vemos este cuadro de la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver que tanto la cardiopatía isquémica como el accidente cerebrovascular, pues ocupan los mayores defunciones a nivel mundial, ¿sí? En el caso de cardiopatía isquémica estamos hablando aproximadamente de 9 millones de defunciones, mientras que los accidentes cerebrovasculares, pues un poquito más de 6 millones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen los datos o las cifras? Que las enfermedades no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año, lo que va a equivaler al 71% de las muertes que se producen en el mundo. Cada año mueren por estas enfermedades no transmisibles 15 millones de personas entre ese rango de edad de 30 a 69 años. Más de ese 85% de esas muertes prematuras van a ocurrir en Países Bajos y de ingresos bajos y medianos. Las enfermedades cardiovasculares van a constituir la mayoría de las muertes de esas enfermedades no transmisibles, como habíamos visto en la lámina anterior, seguidos del cáncer, de las enfermedades respiratorias y la diabetes. Estos 4 grupos de enfermedades que hemos mencionado anteriormente son responsables del 80% de todas las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. Y por último, el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas aumentan el riesgo de morir a causa de estas enfermedades no transmisibles. Lo que habíamos estado comentando, ¿correcto? Sobre justamente esos factores de riesgo que nos van a ayudar a desarrollar ese tipo de enfermedades no transmisibles.
Entonces, ya habiendo dado un panorama general, vamos a centrarnos ahora sí respecto a esos ácidos grasos trans y vamos a hablar qué son esos ácidos grasos trans, cómo se forman, cuáles son las fuentes que los hacen tan peligrosos y dañinos y como les decía en un inicio al momento de la presentación, vamos a hablar sobre algunas investigaciones y algunas propuestas para para continuar con esta línea o esta área de los lípidos, que es donde está enmarcado específicamente estas grasas trans. Vamos a iniciar el desarrollo de estos ácidos grasos trans diciendo que se enmarcan justamente dentro de los lípidos y grasas. ¿Qué son esos lípidos y grasas? Pues son un conjunto de moléculas, compuestos orgánicos que van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, que van a tener la característica de ser solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Estos lípidos y grasas van a presentar funciones que son importantes para el organismo, ¿sí? Funciones como las reguladoras y las estructurales, ¿sí? Entonces estamos hablando de funciones en cuanto a reserva energética, de protección de los órganos y del cuerpo del trauma, ayuda a la regulación de la temperatura corporal y al transporte y absorción de vitaminas liposolubles. Estos ácidos grasos trans, pues, van a estar ubicados dentro de los ácidos grasos insaturados, ¿sí? ¿Cómo dividimos o cómo clasificamos a estos lípidos y grasas? Pues tenemos ácidos grasos saturados y los insaturados. Justamente dentro de esos insaturados es que vamos a encontrar justamente a esos ácidos grasos trans. Entonces, ¿qué es un ácido graso insaturado? Un ácido graso insaturado es aquel ácido que va a presentar insaturaciones, ¿cierto? ¿Qué significa ello? Que va a tener dobles enlaces dentro de los carbonos. Como estamos apreciando aquí, tiene dobles enlaces entre los carbonos. Entonces, dentro de estos ácidos grasos insaturados vamos a poder tener configuración cis, que son aquellos que van a mantener el mismo grupo en los mismos lugares del doble enlace, como ven acá, ¿no es cierto? Estas circulitos azules, mismos grupos, y estos cuadraditos o rectángulos, también mismos grupos. Pero ¿qué es lo que pasa acá en los ácidos grasos trans? Pues va a haber una configuración diferente. Vamos a encontrarlos de forma opuesta a estos dobles enlaces. Entonces, acá observamos que estos grupos que estaban en un inicio de manera en el mismo lado, ahora se encuentran pues en los lados opuestos. Y justamente es esta configuración que vamos a estar hablando de isómeros geométricos, que son unas estructuras moleculares que tienen esta característica de ser rígida, ¿sí? Van a conferir diferentes propiedades físicas como un punto de fusión elevado y una mayor estabilidad, ¿sí? Y la adquisición de propiedades táctiles, funcionales y sensoriales de los productos. Justamente esta característica o esta configuración trans es lo que a los industriales nos facilita para la elaboración de algunos productos, como el que vamos a comentar un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo se forman estos ácidos grasos trans? Pues tenemos dos orígenes, ¿sí? El origen natural, que es el que se da en el rumen de los animales poligástricos, ya sea vaca, oveja, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa dentro de ese rumen? Pues hay algunas bacterias que van a lograr ese cambio de cis a trans, ¿sí? Y obviamente esas bacterias que están produciendo ese cambio de configuración, nosotros lo vamos a poder visualizar o lo vamos a observar justamente al momento, o va a pasar a la leche, a la carne o a los derivados de los productos, ¿sí?
Y por otro lado tenemos al origen industrial, que es el que tiene un mayor porcentaje de consumo y hace referencia justamente a que hay una inyección de hidrógenos específicamente en ese aceite, en los grados de insaturación de ese aceite vegetal, ¿sí? Bajo ciertos parámetros de temperatura y presión y haciendo uso de un catalizador, ¿sí? Pero ¿con qué finalidad y esa inyección de hidrógenos? Pues justamente de transformar ese aceite que está líquido a algo sólido, ¿correcto? Entonces, tenemos esos dos orígenes que nos estarían indicando que tenemos fuentes de origen biológico que pueden estar en lo que son las leches y derivados, las carnes y las grasas, y solamente ocupan un pequeño porcentaje de ingesta que va entre el 1 al 5%. Es muy pequeño a comparación del origen tecnológico, que resalta más, como vemos en este grafiquito, justamente la hidrogenación de aceites, ¿sí? Con un 90%. Y este origen tecnológico pues va entre un 94 a un 99% de ingesta de estos ácidos grasos trans. Entonces, la mayoría de productos industrializados pues pasan por este proceso y obviamente tienen ácidos grasos trans, como también vamos a ver en un artículo de revisión que estuvimos trabajando. Entonces, estos ácidos grasos trans surgieron por dar solución a los efectos negativos que provocaban los ácidos grasos saturados, perdón, ¿sí? Entonces, todos esos inconvenientes que presentaban esas grasas saturadas, pues se pensó que partiendo de una grasa vegetal que contenía pues a estos ácidos grasos insaturados que son beneficiosos para la salud, podríamos solucionar ese inconveniente. Pero en el transcurso del proceso es que se da ese cambio de configuración y viene la parte perjudicial de estos ácidos grasos, que en un inicio son insaturados y por el proceso se transforman en ácidos grasos trans. Pero ¿qué beneficios tiene para los industriales? ¿Sí? Como les había comentado, vamos a obtener se mantienen sólidos a temperatura ambiente, como dice ahí, vamos a obtener un producto sólido, especie de una margarina, por ejemplo, y lo que les comentaba, nos va a ser más fácil el proceso de fabricación, porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hacemos algún producto de panificación, necesitamos, en el caso de las galletas, necesitamos estirar, digamos, la masa, ¿no? Un amasado y un estirado para un moldeado, ¿sí? Entonces, la forma de esta grasa, en este caso de la margarina, que puede ser hidrogenada, pues nos va a ayudar a ese proceso, ¿sí? Vamos a poder trabajar de una manera más eficiente y de una manera más beneficiosa para el manejo, ¿sí? Entonces, retiene mejor la humedad, lo que alarga la vida útil del producto, o sea, tenemos mayor tiempo de vida, ¿sí? Potencia el sabor y mejora la textura, y por otro lado también es más rentable si su costo es más competitivo y por tanto abarata la producción. Si bien es cierto, acá hay ventajas o beneficios para los industriales, pues también por otro lado tiene algunos efectos sobre la salud. He traído algunos artículos un poco no tan actuales, pero son importantes debido a que son estudios experimentales, donde vamos a poder ver justamente lo que les comentaba de la modificación de ese perfil de ácidos grasos, ¿sí? O en este caso, modificación del colesterol, ¿sí? Entonces, en este estudio del 2001 de Díaz, Perrilla y Becerra, donde trabajaron la relación entre el consumo de ácidos grasos trans contenidos en la margarina vegetal y los niveles lipídicos sanguíneos en individuos de Bogotá,
¿sí? Entonces, ¿cuál fue el propósito o el objetivo de este estudio? Determinar el efecto del consumo de estos ácidos grasos trans contenidos en margarina vegetal, que es un alimento que contiene buen porcentaje de ácidos grasos trans, sobre los lípidos en sangre de consumidores habituales de este producto, ¿sí? Entonces, tuvieron una muestra de 37 individuos, donde 18 eran consumidores de esa margarina y 19 era el grupo control. Hicieron valoraciones nutricionales como antropometría, análisis de los hábitos alimentarios y perfil lipídico. ¿Cuáles fueron los resultados? Miren acá. El grupo de estudio, o sea, aquellos que estaban consumiendo esta margarina, los 18 consumidores, presentaron niveles de colesterol total y LDL, que es el colesterol malo, en sangre significativamente mayores, ¿sí? El colesterol bueno, el HDL, menores a 4 miligramos por decilitro y triglicéridos mayores, ¿sí? Si bien es cierto, no fueron significativos, pero sí se observaron una disminución en el colesterol bueno y un aumento en los triglicéridos, ¿sí? Entonces, por ahí vamos viendo que está influyendo también a nivel del colesterol total, ¿sí? Este otro estudio de Anderson y colaboradores suministraron durante 21 días 30 gramos de aceite de girasol a un grupo de individuos y 30 gramos de aceite de girasol hidrogenado, ya tienen grasas trans, al segundo grupo. ¿Cuáles fueron los resultados? Las concentraciones sanguíneas de colesterol total fueron 10 miligramos por decilitro mayores en el grupo que recibió ese aceite hidrogenado. Este otro estudio observaron después de 21 días los individuos alimentados con comidas que contenían margarina de aceite de maíz hidrogenado. ¿Cuál fue el resultado? Presentaron un incremento de 9 miligramos por decilitro en las concentraciones de colesterol total y de 10 miligramos por decilitro en el colesterol malo, LDL, al compararlos con individuos que consumían comidas preparadas con aceite de maíz, es decir, con un aceite que no contenía ácidos grasos trans, ¿sí? Entonces, ¿a qué se resume todo ello, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen tan dañinas a estos ácidos grasos trans? Pues que va a modificar justamente el perfil lipídico, no solamente aumenta los triglicéridos, el colesterol total, disminuye también el colesterol bueno, eleva el colesterol malo, lo que lleva pues a desarrollar enfermedades cardiovasculares, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ateroesclerosis, ¿sí? Nosotros hicimos un estudio justamente para ver, dada esa problemática de que modifica el perfil lipídico, trabajamos con ratitas a las cuales le hicimos realizar una actividad física, específicamente en la natación, ¿correcto? Entonces, queríamos ver ese impacto que podría tener el ejercicio físico frente a todos estos, o a este perfil de ácidos grasos, ¿correcto? Medimos, obviamente, iniciamos con una semana de acostumbramiento de la dieta, justamente con 12 ratitas que estaban con dieta estándar o la dieta que estaban ellas habituadas a consumir, y 12 ratitas que ya le dábamos justamente esta ración de grasas trans, que era producto de la margarina que les comenté en un inicio que habíamos mandado a analizar. Entonces, su ración se le incorporó una cantidad de esa margarina y al analizarlo nos arrojó que tenía 2.89% de grasas trans, ¿sí? Este proceso o esta semana de acostumbramiento duró una semana, después de la cual nosotros ya pasamos a distribuir en estos 4 grupos que observamos aquí para obtener
ratitas que van a estar sedentarias y ratitas que van a practicar esa natación, ¿sí? Entonces, de ambos grupos, tanto ración normal o dieta estándar, como la ración de grasas trans. Y nadaron esas 7 semanas, de lunes a viernes, promedio 40 minutos diarios, ¿sí? Luego de todo ese proceso de 7 semanas, nosotros vamos a obtener esa muestra de sangre para mandar a analizar justamente todos estos indicadores, ¿sí? Colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y colesterol LDL, ¿sí? Y bueno, trabajamos la parte estadística, ¿sí? ¿Qué resultó de este estudio, ¿sí? Lo que se modificó y disminuyó fueron justamente los triglicéridos. En cuanto a colesterol total, LDL y HDL, no obtuvimos respuestas, ¿sí? Mejoras o aumento o disminución en algunos casos, ¿sí? Significativas. Entonces, nos estaría indicando también que justamente estos ácidos grasos trans son difíciles de eliminar, por lo que también deberíamos ver alternativas para sustituir justamente esos ácidos grasos trans en nuestros alimentos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? La Organización Mundial de la Salud plantea eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial del suministro mundial de alimentos, ello en miras del 2023, ¿sí? Para ello hay una estrategia que es el replace, ¿sí? Que va a abarcar justamente esas 6 áreas estratégicas para que se asegure esa eliminación pronta, completa y sostenida de estos ácidos grasos trans, que son producidos de manera industrial, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa ese replace? En hacer un examen de las fuentes dietéticas de grasas trans producidas por alimentos y de manera industrial, el fomento de la sustitución de las grasas trans, la legislación o aprobación de medidas regulatorias para eliminar estas grasas trans, evaluación y seguimiento del contenido de grasas trans en los alimentos, la concienciación de los encargados de formular políticas, productores, proveedores y la población sobre los efectos negativos de las grasas trans en la salud y la obligación de cumplimiento de las políticas y regulación. Aquí en este mapita, que también está en ese manual de estrategias, si nosotros ubicamos al Perú, pues todavía no está implementado justamente esa prohibición de los aceites parcialmente hidrogenados, ¿sí? Nosotros realizamos un estudio de revisión con el objetivo de presentar evidencia disponible a la fecha respecto a los alimentos que contienen estos ácidos grasos trans. Trabajamos una búsqueda bibliográfica de trabajos de investigación sobre esos alimentos que contienen grasas trans desde ese tiempo, ¿no? 2006 al 2018, ¿sí? Trabajamos bases de datos de ScienceDirect y Google Scholar con palabras claves tanto en idioma español como en inglés, haciendo uso de booleanos, y para tener una búsqueda mucho más específica. Y encontramos resultados tanto a nivel de fuentes naturales como fuentes industriales, ¿sí? Y lo hemos colocado en unos cuadritos por producto, ¿sí? En el caso de las fuentes naturales, lo que respecta a leches y carnes, si nos vamos al contenido de ácidos grasos trans, podemos ver que son cantidades pequeñas, ¿sí? Muy diferente a aquellos que son industrializados. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los productos de pastelería y bollería, pues tenemos 30.8 gramos por 100 gramos de alimento respecto al alfajor de fruta, ¿sí? Vamos a las galletas de agua Lime,
que contienen 29.05, galletas de salvado 13.66, galletas de salvado light 9.33. Si vamos al rubro o al producto de panadería y cereales, la barra de cereal contiene 21.98 gramos en 100 gramos de ese alimento. El pan industrial blanco, 15.5 gramos por 100 gramos de alimento. Respecto al producto de derivados cárnicos, el que contiene mayor porcentaje viene a ser la morcilla de sangre, 41.37 gramos en 100 gramos de alimento, ¿sí? Le sigue la tocineta ahumada con 38.32, el paté de carne de res y cerdo con 36.81, los jamones con 25.51. Respecto al chocolate, se obtuvieron valores muy pequeños. Respecto al snack, el que resalta son los palillos de maíz con 10.59 gramos por 100 gramos de ese alimento. Respecto a las grasas y a los productos fritos, por ejemplo, tenemos porcentajes o cantidades bajas, ¿sí? Y resaltar aquí la sal dentro del producto de las salsas a la mayonesa con 21.08 gramos por 100 gramos de alimento. Entonces, muchos de esos productos industrializados pues son los que contienen esos ácidos grasos trans. Al realizar este estudio de revisión, pues van a surgir ciertas interrogantes y era lo que les comentaba justamente de abrir ventanas para seguir haciendo investigación, ¿sí? La pregunta que yo estoy colocando aquí es, ¿a qué se debería la peligrosidad de estos ácidos grasos trans? A la cantidad que nosotros contiene ese alimento o al tipo o fuente, ¿sí? Hay estudios que señalan que los tipos de ácidos grasos trans de origen natural no son peligrosos a comparación de los que sí están industrializados, ¿no? Y hacen mucho hincapié justamente en este CLA, ácido linoleico conjugado, que como dice aquí, dice el postulado, no están asociados a enfermedades cardiovasculares, sino que es beneficioso para la salud. Entonces, ahí hay un punto para seguir investigando porque aún faltan más estudios respecto a este ácido linoleico conjugado, ¿sí? Que es nuevamente de origen natural. Otra de las cosas que pude ver en ese artículo de revisión es, y si ustedes han visualizado esos cuadros, pues no he encontrado información de Perú, ¿sí? Entonces no se han reportado estudios del contenido de ácidos grasos trans en los alimentos que consumimos más acá, ¿sí? Entonces no contamos, como pongo ahí, una línea base para ubicarnos donde estamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere también? Creemos importante realizar estudios al respecto y hacer seguimiento que nos permita contar con evidencia veraz de cuánto estamos consumiendo y cuánto estamos avanzando en la búsqueda de su eliminación. Este es el análisis que les estaba comentando que se realizó para obtener mi grado de maestría, donde mandamos a analizar justamente una margarina comercial y se obtuvo 5,29 gramos por 100 gramos de alimento. ¿Por qué traigo este análisis? Porque nosotros propusimos trabajar una sustitución justamente de esa margarina que llevamos a analizar en galletas, ¿sí? ¿Cómo realizamos esa sustitución? Pues haciendo uso del aceite de ajonjolí y la crema de ajonjolí, ¿sí? Entonces, las galletas, si bien es cierto, son fuente de energía, pero tienen dentro de su formulación un contenido elevado de grasa, ¿correcto? Grasa que, como dice ahí, es saturada y trans, y va a estar ligado mucho a las enfermedades que hemos estado
comentando, ¿sí? Entonces, esa grasa justamente en las galletas está en un mayor porcentaje, ¿sí? Si hablamos por 100 gramos de harina, estamos trabajando un aproximado de 70 gramos de margarina, ¿sí? Entonces, es un producto que tiene buena fuente de grasa. Entonces, la alternativa de reemplazo se hace necesaria, pero debemos mantener las características justamente de esa galleta. ¿Por qué decidimos trabajar con el ajonjolí? Porque tiene una cantidad elevada de grasa, pero esa grasa es proveniente de ácidos grasos insaturados, ¿sí? Omega 6 y omega 9, que tienen relación con la disminución de estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, nosotros planteamos como problema justamente ver ese efecto que va a tener esa sustitución de ese aceite de ajonjolí y crema de ajonjolí sobre las características de calidad de las galletas, ¿sí? Cuando hablo de características de calidad, pues se abren muchos indicadores, ¿sí? Indicadores de criterios físico-químicos, criterios sensoriales, criterios químicos proximales y también criterios microbiológicos, ¿sí? Entonces, todos estos criterios son los que nosotros hemos evaluado, ¿sí? ¿Cuál fue nuestro objetivo? Evaluar justamente ese efecto de la sustitución del aceite de ajonjolí y crema de ajonjolí sobre esa calidad que vamos a obtener al momento de elaborar esa galleta, ¿sí? Entonces, objetivo específico, elaboramos esas galletas con estos porcentajes, tanto en aceite como en crema de ajonjolí, y vamos a determinar los criterios físico-químicos según normativa, porque es lo que nos exige la norma, el cumplimiento de la norma para galletitas, evaluación de las características sensoriales a través de una escala hedónica de 9 puntos, donde nos va a permitir justamente medir ese nivel de agrado o desagrado que tienen las galletas, evaluación de los parámetros químicos proximales, ya con la decisión del mejor, el más aceptable, ¿sí? Entonces, estos parámetros químicos proximales, pues hacemos referencia a humedad, ceniza, grasa, proteína, fibra, carbohidratos. Y finalmente, evaluación de los criterios microbiológicos también del mejor tratamiento producto del análisis sensorial. Entonces, este fue el diseño experimental que trabajamos. Partimos de una galleta control con la cantidad mínima de ingredientes, ¿sí? Al cual sustituimos esa margarina en los diferentes porcentajes que hemos visto en la lámina anterior, obteniendo 3 tratamientos para el aceite de ajonjolí y 3 tratamientos para la crema de ajonjolí. Todos estos 6 tratamientos pasaron por los criterios físico-químicos: humedad, ceniza, índice de peróxido y acidez, según normativa, ¿sí? Después de ello, fueron sometidos a un análisis sensorial, donde vamos a seleccionar el mejor tratamiento de aceite de ajonjolí y el mejor tratamiento de crema de ajonjolí, para llevarlos a trabajar análisis físico-químico y análisis microbiológico y compararlos con la galleta control. Acá está el flujo de proceso en cuanto a la elaboración de la crema de ajonjolí, que pasa por un tostado, ¿sí? La dosificación, que es importante, del agua y el ajonjolí tostado, para que podamos obtener una crema de ajonjolí que nos permita trabajar el laminado y el moldeado, que se presentan algunos inconvenientes que vamos a ver más adelante, ¿sí? Este de aquí es el proceso de elaboración de las galletas, que hay unas pequeñas variaciones respecto a un flujo normal de galletas, dado que no estamos trabajando ya con la materia grasa, ¿sí? Entonces, debemos hacer algunos ajustes a este flujo para poder obtener características bastante semejantes a una galleta
control, que es la galleta que no ha sido sustituida esa margarina, ¿sí? Trabajamos análisis físico-químico según normativa, como ven acá, humedad, cenizas, acidez y índice de peróxido. La evaluación sensorial, como les comentaba, a través de estos 9 puntos, donde medimos desde me disgusta muchísimo hasta me gusta muchísimo, que equivale a los 9 puntos. Trabajamos la parte de análisis proximal, también según métodos de la AOAC, y el recuento de mohos, que es la parte microbiológica que nos exige la norma para, en el caso de galletas. Bien, les había comentado justamente que en todo proceso vamos a tener inconvenientes, ¿no es cierto? Hemos tenido dificultades, pero esas dificultades con referencias o búsqueda de información, pues fueron siendo subsanadas, ¿sí? En el caso del aceite de ajonjolí, como ven aquí, la dificultad fue laminado y moldeado, ¿sí? Si vemos esta lámina de aquí abajo, esta es la masa que va a salir para la elaboración de la galleta. Y si observamos justamente esta laminita, está demasiado aguada, ¿cierto? No me va a permitir el laminado y menos el moldeado, ¿sí? El moldeado, el corte de las galletitas, ¿no es cierto? Para mandarlo a hornear. Entonces, ¿qué es lo que nosotros trabajamos ahí? Adición en un 60% de harina y la refrigeración. ¿En base a qué trabajamos esto? Nos apoyamos en esta bibliografía. Proceso de reposo a temperaturas bajas, dice, solidificación de la masa y se trabaja un estirado con mayor facilidad. Y ya hemos incorporado en esta lámina 6B harina y se formó la masa, una masa mucho más manejable que nos va a permitir estirar o laminar y trabajar los cortes, ¿sí? En cuanto a la crema de ajonjolí también tuvimos ciertos inconvenientes, justamente en el laminado y el moldeado. ¿Qué pasó acá? Entonces, el ajonjolí es buena fuente de proteína. Entonces, eso es lo que va a permitir que mi galletita pues desarrolle ese gluten, ¿sí? Y es algo que en las galletas no conviene. ¿Por qué? Porque no necesitamos que se hinche, ¿no? Entonces, cuando nosotros incorporamos ese crema de ajonjolí, pues tenía apariencia como si estuviese trabajando una masa de pan, vamos a decir así. Entonces, justamente eso, al momento que yo laminaba, pues se contraía, ¿no es cierto? Y no podía trabajar el laminado. Entonces, aquí teníamos que ver la capacidad de retención de agua y su contenido de fibra y proteína, ¿sí? Por eso evaluamos la mejor adición de agua a este ajonjolí para poder incorporarlo a nuestra masa de las galletas, ¿sí? Entonces, relación directa entre el contenido de proteína y capacidad de retención de agua en galletas. Tenemos una referencia aquí. Había un desarrollo de gluten, como estaba comentando, y lo que nosotros planteamos aquí fue justamente la refrigeración de esa masa, ¿sí? Demasiada elasticidad de gluten, contracción de la masa en la laminadora y en el horno, ¿sí? Vamos a obtener un menor tamaño incluso al momento de sacarlo al horno, producto justamente de que hay ese gluten porque tiene fibra y tiene proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía para poder solucionar este inconveniente o esta dificultad? Una refrigeración de aproximadamente 30 minutos y teníamos que cubrir con un plástico adherente, ¿sí? En cuanto a la reducción de tamaño, mayor espesor, mayor pérdida de peso y mayor volumen, ¿sí? Dificultades justamente de las características físicas de las galletitas con crema de ajonjolí. Nuevamente, ¿por qué? Porque hay un mayor porcentaje de proteína y cantidad de fibra, ¿sí? Entonces, comportamiento similar a una masa de pan, ¿sí? Galletas con trigo blando, y se expandían más que las elaboradas con trigo duro porque tienen mayor contenido de proteína
hay un encogimiento, reducción de diámetro, aumento de espesor, debido a esa fuerte elasticidad que tiene el gluten, y expansión por relación inversa con el contenido de fibra. ¿Sí? Entonces, ha habido una modificación en cuanto a las características físicas justamente de esas galletitas que tenían crema de ajonjolí. Otro de los inconvenientes fue ese índice de peróxido elevado. Según normativa, evaluando nuestros criterios de físico-químicos que vemos en esta tablita, ¿sí? Según normativa, para el índice de peróxido debe ser un máximo de 5 miligramos por kilogramo, ¿sí? ¿Qué nos arrojó en cuanto a estas de aquí son de crema de ajonjolí? Pues no tenía índice de peróxido. Pero ¿qué pasó con estos que contenían aceite de ajonjolí? Casi el doble, correcto. Se disparó este índice de peróxido. Entonces, ello debido a que al grado de insaturación de los aceites. Sí, ese aceite de ajonjolí es alto en contenido de ácidos grasos insaturados. Y acá les pongo los porcentajes del oleico y el linoleico, ¿sí? Que están en esta norma del códex. Entonces, ese grado de insaturación de los aceites hace que este índice de peróxido, que es un factor incluso de calidad de ese aceite, pues se haya disparado a tal punto de llegar casi al doble de lo requerido por la norma. ¿Sí? Altas temperaturas, dice, determinó valores de índice de estabilidad oxidativa en aceites de ajonjolí más altos a temperatura de 110 grados centígrados y más bajos a temperatura de 130 y 150. Entonces, la temperatura afecta también a ese aceite insaturado. Las galletitas entran al horno a una temperatura de 180 grados. Entonces, es una temperatura suficiente, elevada para poder originar justamente este índice de peróxido elevado, producto de ese aceite que es insaturado. ¿Qué solución le planteamos a este inconveniente o a esta dificultad? Pues justamente es la microencapsulación de este aceite, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta microencapsulación? Atrapar ingredientes sensibles. Y en el caso del aceite de ajonjolí, como son ácidos grasos insaturados, pues va a proteger a ese aceite, pero ¿de qué? De factores como el calor, por ejemplo. Entonces, al aislar el aceite de ese ambiente, pues nosotros vamos a poder trabajar sin modificar ese índice de peróxidos, ¿sí? Hacen uso de algunos materiales encapsulantes para esta microencapsulación, ¿sí? Goma arábiga, maltodextrina, almidón modificado, ¿sí? Gelatina, quitosano. Son materiales encapsulantes que al final me van a ayudar a poder encapsular ese aceite y proteger a este aceite, ¿sí? Trabajamos la parte sensorial, donde a nivel de galletas con aceite de ajonjolí, pues tuvimos diferencia significativa en cuanto a color y apariencia. Acá aplicamos, como dice acá, ¿no?, la prueba de Friedman, que es una prueba no paramétrica para variables cualitativas. Y donde hubo diferencias significativas, hemos aplicado esta prueba de Wilcoxon para ver exactamente cuál es el mejor de estos tratamientos. Obtuvimos que el tratamiento 3 fue, tuvo una buena aceptación, y también lo podemos observar justamente en estos estadísticos descriptivos que, como habíamos visto, el análisis sensorial iba hasta 9 puntos. Y en muchos casos está casi bordeando los 7 puntos. En cuanto a la crema de ajonjolí, pues tuvimos bastantes diferencias significativas en varios atributos: color, sabor, textura, apariencia y aceptabilidad general. No trabajamos o no decidimos por una galleta del 100% de sustitución, porque si observamos esta estadística descriptiva, pues tenemos
muy cercano a 3 puntos, ¿sí? Entre 3 a 4 puntos de preferencia, ¿sí? Y según nuestra escala de 9 puntos, pues nuestra galletita estaría siendo desaprobada por los panelistas. Y siendo la textura una característica principal para las galletas, pues es que decidimos optar por la galleta de 75% de sustitución. Estos son los parámetros en cuanto al análisis químicos proximales. La galleta de aceite de ajonjolí resultó tener mayor contenido de grasa, un mayor contenido de proteína en cuanto al control. Respecto a las galletitas de crema de ajonjolí, resultados menores en cuanto a la grasa, mayor proteína, mayor fibra y un menor cantidad de carbohidratos. En cuanto a lo que respecta a análisis microbiológicos, para el caso de los mohos, pues estuvo dentro de los parámetros microbiológicos. Aquí hicimos algunas recomendaciones y nuevamente se abre una ventana más para seguir trabajando investigación, ¿no? Vamos a trabajar con ese aceite encapsulado para ver qué tanto puede ayudarnos en la elaboración de esta galleta. Vamos a hacer pruebas también en cuanto a la galleta de crema de ajonjolí, empleando diferentes aditivos, porque la textura no nos ayudaba mucho al momento de incorporar esa crema de ajonjolí. Entonces planteamos uso de maicena, lecitina de soya, bicarbonato de amonio, para obtener una textura mucho más suave y crujiente, que es lo que caracteriza la galleta. Y bueno, realizar estudios de vida útil y de perfil de ácidos grasos, ¿sí? Para comprobar si son buena fuente de ácidos grasos insaturados, provenientes tanto del aceite como del ajonjolí. Entonces, acá les muestro un equipo. Este es un atomizador o un spray dry, donde se va a trabajar esa microencapsulación, ¿sí? Hemos estado haciendo algunas pruebas, no directamente ahora con el aceite, pero sí trabajando con el equipo, donde es el que nos va a permitir justamente poder aislar, digamos, o encapsular ese aceite para que no sea sensible a la temperatura, que es lo que nos disparó ese índice de peróxidos. Entonces, este spray dry o atomizador, pues, va a encapsular, como dice aquí, estas sustancias. ¿Con qué finalidad? De la protección de factores como el calor y la humedad, lo que va a originar un mantenimiento de esa estabilidad y va a hacer que resistan las condiciones de procesamiento, mejorando sabor, aroma, estabilidad, valor nutricional y la apariencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona más o menos aceite, este atomizador o spray dry? ¿Sí? Nosotros partimos por un líquido, ¿sí? Este líquido que tiene una sustancia que me va a permitir encapsular, que puede ser alginatos, proteínas, carbohidratos, gomas, etcétera. Y acá ustedes ven una manguerita que está ahí, subiendo justamente ese líquido, ¿correcto? Entonces, va a ir ingresando y justamente en esta especie de esta redondela que es un aspersor, es donde este líquido va a comenzar a generar como gotitas finas, ¿sí? Y por otro lado hay otro cablecito donde me está indicando el ingreso de aire caliente, ¿sí? Entonces, vamos a decir que se van a encontrar este líquido con este flujo de aire caliente y va a provocar que sea del secado, se va a evaporar el agua, va a verse el secado y va a recepcionarse ya como esas gotitas secas como polvo en este ciclón, ¿sí? Entonces, parte como líquido y obtengo un polvo, ¿sí? Lo que me va a permitir ya poder incorporar a diferentes matrices alimentarias. En el caso de nosotros, estamos trabajando para atomizar aceite
para poder incorporar a productos que sean horneados, ¿sí? Y otra cosa interesante en la búsqueda de trabajar sustitutos también fue sobre los oleogeles, ¿sí? Es un material semisólido, dice que se obtiene al atrapar aceite en una red de gel tridimensional. Entonces, ese aceite va a quedar justamente dentro de esa red que se está formando justamente gracias a estos agentes estructurantes que se van a añadir, ¿sí? Esos agentes estructurantes pueden ser alcoholes grasos, ácidos grasos, ceras, monoglicéridos, proteínas, lecitinas, fitoesteroles, polisacáridos modificados, ceramidas y demás compuestos que van a tener esa capacidad de autoensamblar, o sea, que puedan formar esa red tridimensional, ¿sí? Entonces, algo interesante aquí, que también una ventana más para poder seguir trabajando en esta misma línea de los aceites. Y les traigo un cuadrito justamente donde había hecho una revisión para ver qué tanto estos oleogeles nos podían ayudar justamente en la elaboración de esas galletitas, ¿no? Entonces tenemos varios, aceite de maíz prensado, por ejemplo, ¿no? Aceite de girasol, girasol alto oleico, aceite vegetal de canola, que han usado diferentes tipos de agentes estructurantes, como la cera de salvado de arroz, la hidroxipropilmetilcelulosa, cera de carnaúba, una mezcla de monoglicéridos saturados que, según estaba también leyendo, son de los más preferidos, vamos a decir así, para trabajar un mejor oleogel, ¿sí? Cera de candelilla, ¿no? Y todos estos lo he especificado para productos, o he buscado para productos que sean horneados. Han tenido en algunos porcentajes sus beneficios en cuanto, como vemos aquí, por ejemplo, que obtengo productos con bajos niveles de ácidos grasos saturados, ¿sí? Sin pérdida de calidad, ¿sí? Algunos sugieren también que son buenos sustitutos de las grasas, otros también mencionan que hay más por trabajar todavía justamente en conseguir ese oleogel necesario o suficiente para poder incorporar a los productos. Pero es una ventana más para poder seguir investigando y poder trabajar en esa línea que podrían ser ácidos grasos y sustituir los ácidos grasos trans. Eso ha sido todo por mi exposición. Agradezco nuevamente la invitación para presentar este tema que, como dije en un inicio, me gusta bastante transmitir. Y no sé, doctor Miguel, si habría alguna pregunta. Muy agradecidos, doctora Gloria Bravo, por su brillante exposición. Sí hay algunas preguntas por parte del público seguidor. Nos comentan acerca de la importancia que tiene la función del ingeniero del alimento dentro de lo que es el tema de ácidos grasos trans. ¿Cuál es la importancia de lo que es la profesión de ingeniero de alimentos como base de este tema tan controversial, ese tema de salud tan impactante? Si bien es cierto, varios profesionales de salud están involucrados con el tema de ácidos grasos trans, como son medicina, enfermería, nutrición, ¿no? Sobre todo nutrición. ¿Cuál es el aporte en este caso de la ingeniería de alimentos para ceñir las bases? Porque sinceramente estamos viendo que hay demasiadas galletas con ácidos grasos trans y que no están siendo vigiladas y hacen daño a la población. Ingeniera Gloria, adelante con su respuesta, por favor. A ver, las investigaciones, por ejemplo, que yo he presentado son más que todo centradas en procesos.
muchas áreas de salud, de repente en nutrición, medicina, o sea, todos suman al momento de hacer un buen trabajo y tratar de eliminar los ácidos grasos trans. Pero cada área tiene su particularidad, vamos a decir así. Nosotros como ingenieros, nosotros tenemos que ver si esa sustitución que de repente nos puedan plantear, vamos a decir, el área de nutrición, ¿cómo yo puedo llevar a cabo esa sustitución? ¿Por qué? Porque como mostraba en las galletas se presentan inconvenientes. No es que yo simplemente voy a sustituir por querer sustituir. En el caso de las galletas, por ejemplo, y es un claro ejemplo, nosotros hemos tenido varios inconvenientes. Entonces, ahí viene la labor del ingeniero de alimentos, más centrado en procesos, cómo yo soluciono el inconveniente si es que estoy trabajando con una materia que es materia prima, perdón, que es diferente a la que se está comúnmente trabajando. Entonces, las sustituciones que nos puedan plantear, pues nosotros tenemos que saber cómo las voy a manejar. Y eso viene por parte de proceso, parte de controles de repente, de qué es lo que está sucediendo dentro de mi línea o mi flujo de proceso. No sé si con eso contesté. Bien, sí, muy bien, doctora Gloria Bravo. Hay una pregunta acerca de los panetones. Otra vez ha venido una pregunta de panetones, ya que se acercan las fechas navideñas, seguramente están preocupados por el consumo de panetones. ¿Presentan ácidos grasos trans los panetones artesanales, los panetones dietéticos, los panetones que se comercializan en supermercados? ¿Cuál ha sido su investigación sobre ello? De repente pueda darnos algún alcance, ¿no? En forma general. En panetones no he encontrado de repente referencias, pero lo que sí les puedo comentar es que cómo elaboramos un panetón, partamos por ahí, ¿no es cierto? Entonces, el panetón es mayor fuente de grasa, tiene un elevado porcentaje de grasa. Y bueno, yo también he elaborado panetones, por eso les comento, ¿no? Hacemos una mezcla de manteca y una mezcla de margarina, por ejemplo. Entonces, si ya de por sí la margarina tiene grasas trans, pues, y el panetón tiene elevada cantidad de grasa, pues debe tener grasas trans. Ahora, ¿cómo yo reconozco, y es algo que creo que no lo comenté, yo reconozco que tiene ácidos grasos trans? Entonces, para eso es importante leer el etiquetado, ¿sí? Sin meterme mucho en la parte técnica, pero aquel etiquetado que diga, no sé, vamos a suponer que utiliza aceite parcialmente hidrogenado, basta que diga parcialmente hidrogenado, es porque ya me está dando indicio de que tiene grasas trans. Muy aparte, porque en muchos productos, por ejemplo en los snacks, etcétera, saben que no tiene 0 grasas trans en 100 gramos de alimento. Pues si nosotros leemos el etiquetado y vemos que dice que dentro de sus ingredientes tiene aceite parcialmente hidrogenado, de por sí ya tiene grasas trans. Solo que con esto del etiquetado, cuando no tiene un porcentaje dentro de lo reglamentario, pues podemos rotular como que no tiene, ¿no es cierto? Pero basta que tenga aceite parcialmente hidrogenado para que nosotros digamos que tiene grasas trans. Muy buena respuesta, y ya saben el público seguidor que hay que vigilar siempre el consumo de panetones, ya que ahora se acercan las fechas navideñas y fiestas de fin de año y en masa se consume. Entonces, la ingeniera ha dado un aporte muy importante acerca de los ácidos grasos trans de panetones. Muy bien. Muy agradecidos, ingeniera, por su presentación por parte del comité organizador, y como es de tradición, por parte del Instituto de Investigación Translacional y Biotransversal AIRU, sírvase por favor brindarnos unas palabras hacia la ciencia y la tecnología en nuestro país. ¿Qué es lo que nos hace falta justamente en temas como el que usted nos ha presentado, donde prácticamente dentro de toda su disertación, ha dado
por lo menos unos 10 o 12 proyectos de investigación, porque en varias de las tablas se han observado diferentes estudios, pero que no son de nuestro país. Son de otros países latinoamericanos y de otros países del mundo. ¿Qué es lo que nos falta en ciencia y tecnología para poder darle consistencia a las ciencias de los alimentos en nuestro país, doctora Gloria Bravo? Y un pedido de repente a las autoridades que se dedican a dirigir todo el proceso de la ciencia y tecnología en nuestro país, hacia los diferentes profesionales que están dedicados a ciencia y tecnología, a los estudiantes que quizás no ven tanto el futuro en ciencia y tecnología, pero ¿cuál sería sus palabras, doctora Gloria? Ok, doctor Miguel. Bueno, yo pienso que la ciencia y la tecnología no puede ser ajena o debe estar de la mano con la investigación. ¿Sí? Muchos quizás que hemos trabajado tesis y hemos querido, como siempre digo, ¿no? Coronar nuestra carrera con obtención de nuestro título, pues hemos pasado por de repente infinidad de peripecias, infinidad de problemas, que incluso se los comento a veces a mis alumnos, ¿no? Pero yo creo que más de ir a resaltar todas las partes, digamos, los problemas o los inconvenientes que tenemos en la parte de investigación, nosotros deberíamos más que todo comunicar por qué tenemos que hacer investigación. Entonces, yo creo que haciendo investigación nosotros logramos varias cosas. Primero, somos personas completas. ¿A qué me refiero con personas completas? Adquirimos competencias. ¿A qué me refiero con adquirir competencias? Una persona que hace investigación se vuelve más crítica, más reflexiva, por ejemplo. Soluciona problemas, tiene capacidad para poder solucionar problemas. ¿Qué más adquiero con investigación? Adquiero mayor conocimiento. ¿Y gracias a qué adquiero conocimiento? Y es algo que incluso en el Instituto AIRU lo trabajamos muy bien. Trabajamos con un equipo multidisciplinario. De todas las carreras, de todas las universidades, con solamente un fin, hacer una investigación. Entonces, la persona que hace investigación adquiere un bagaje de conocimiento que pues llegas a un punto que de tantas áreas te llenas de diferentes, no voy a decir que nos volvemos expertos, pero sí adquirimos conocimiento de diferentes áreas. Entonces, nuestro conocimiento crece. Y finalmente también, de una u otra forma, está creciendo el país porque damos soluciones a los problemas. Esto de los ácidos grasos trans es vamos a decir, es una lucha que viene desde hace tiempo y que incluso estamos como que tira y jale con la parte industrial. ¿Por qué? Porque ahí hay intereses, ¿no es cierto? Pero yo creo que uniéndonos en diferentes áreas, diferentes profesiones, diferentes universidades, podemos sacar adelante investigaciones que pues propendan justamente la mejora de la salud de nosotros, de toda la población. Entonces, yo realmente insto y animo a los estudiantes, aquellos que estén interesados en trabajar en investigación. ¿Por qué? Porque crecemos en diferentes puntos, crecemos como personas porque adquirimos competencias, crecemos en conocimientos porque adquirimos de las diferentes áreas, diferentes conocimientos, y por último crece el país, porque el país, vamos a decir que la investigación es el motor del desarrollo, pero ¿cuál es la característica o la condición principal? Yo creo que debemos unirnos, ¿no es cierto? Aportar cada uno de sus diferentes áreas, porque por algo somos especialistas en los que hemos elegido. Entonces, si nos juntamos todos de diferentes carreras, podemos sacar adelante una mejor investigación. Eso yo creo que es la base para que podamos mejorar el país, ¿no? Y obviamente con investigación empujamos para adelante, ¿sí? Quiero aprovechar, antes que me cortes, Miguel, también, dado que soy parte del Instituto AIRU también,
comunicarles a todos, ¿no? AIRU, el Instituto AIRU siempre tiene y tendrá las puertas abiertas sin distinción para cualquier profesional, para cualquier universidad. Simplemente el hecho de las personas que tengan la pasión de hacer investigación. Entonces, vamos a trabajar ya con semilleros de diferentes universidades, vamos a sacar diferentes cursos, diplomados, vamos a seguir haciendo congresos y apostando también por estas conferencias, porque nosotros creemos y nos comprometemos como Instituto de Investigación a poder aportar a la mejora del país. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias. Muy buenas palabras, doctora Gloria Bravo. Muy importante lo que usted ha mencionado, ¿no? A nuestro país le falta unirse. Lastimosamente, diferentes ideologías, formas de pensar distintas, pero somos peruanos. O sea, ese es el asunto, ¿no? No somos de diferentes tipos de, ni siquiera, ¿no? Para decir que hay una competencia extranjera, ¿no? También, los extranjeros también se nos unen. O sea, somos seres humanos, ya mejor hablemos así, somos seres humanos. Y yo creo que esas rivalidades, esas competencias en las cuales hay un dominio de pensamiento, formas de pensar, ideologías que no nutren la solidez de un país, no nos llevan a nada bueno. Y lo que la doctora Gloria Bravo nos ha dicho es unión. Unión de diferentes carreras profesionales, porque cada uno es especialista en su área, cada uno tiene su propia especialización. Y como bien lo ha dicho, en el Instituto de Investigación AIRU, nosotros no discriminamos a nadie, no hay ningún tipo de discriminación de ninguno, ni étnico, ni racial, ni conductual, ni formas de pensar, se le escucha a todos. Y eso es lo más importante, se le escucha a todos. Y se le escucha con la finalidad de establecer alguna forma concreta de unión hacia un objetivo, que es al final el logro de algún indicador que va a favorecer al país, ¿sí? Porque nuestro país está creciendo en investigación, pero ahora último se ve que crece bastante en artículos de revisión. Y disculpen a todos mis amigos que hacen artículos de revisión, lo hacen muy bien y forman base bibliográfica muy potente para generar lo que es las ciencias básicas y ciencias aplicadas. ¿Bien? Pero lo que nos falta es ciencias básicas y ciencias aplicadas para que crezca el país. Tenemos mentes brillantes, como lo es, por ejemplo, la vez pasada que expuso el doctor David González, ahora la doctora Gloria Bravo, el doctor Renzo Amao, y tenemos varios intelectos que fortalecen un núcleo. Y aquí no tiene que haber ningún tipo de rivalidades y tipo de condiciones en las cuales porque eres un profesional, porque eres otro profesional. No, somos peruanos. Y como peruanos tenemos que unirnos hacia un frente en común. En nuestro Instituto de Investigación AIRU, nosotros tenemos la lógica de win-win. O sea, win-win. O sea, todos ganan aquí. Todos ganan. Y si todos ganan, el Perú gana. Y eso es lo más importante. Lo más importante es que nuestro país empiece a crecer y dejar de ser vistos como un país que todavía está emergiendo. Nosotros podemos llegar a ser potencia por todos los recursos naturales que tenemos. Hoy día ha demostrado la ingeniera Gloria Bravo, ha demostrado a través de unas galletas, que para muchos puede ser muy fácil hacer unas galletas, pero no es así. Requiere de ciencia, requiere de tecnología para convertir a esa margarina en una fuente diferente y que no haga daño a las personas, que apoye en ciencias de la salud. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Gloria Bravo, por su exposición. Estamos complacidos en tenerla en el Instituto de Investigación AIRU y vamos para adelante en varios proyectos de investigación, de proyectos de innovación tecnológica que tenemos en adelante 2023. Muchísimas gracias a todo el público seguidor
de nuestras redes sociales y bienvenidos los semilleros de investigación que ya se están fortaleciendo. Muchísimas gracias a todos. Cuídense bastante. Buenos días, hasta luego. Buenos días. Muchas gracias, doctora Gloria.